También podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 9, que mientras Pedro le preparaban algo de comer, como a eso del mediodía, dice la Biblia que él subió a la azotea de la casa y él estaba orando. En ese lugar estaba orando. Y ahí él tuvo un éxtasis, él tuvo una experiencia con Dios. Y en medio de esa oración él tuvo una visión, él tuvo una experiencia con Dios. Pedro aprovechó, hermano, un tiempo para estar cerca de Dios, para tener intimidad con Dios, para llenarse de la presencia de Dios. Con razón eran hombres que Dios usaba, con razón eran hombres que eran un canal donde fluía la unción y los dones del Espíritu Santo. Con razón el apóstol Pedro con su sombra, cuando la sombra de Pedro tocaba al paralítico, al ciego, a los enfermos, a los endemoniados, eran liberados. Con razón fluía el poder y la unción de Dios sobre este hombre, porque era un hombre que oraba y pasaba tiempo en la presencia de Dios. Que hemos dicho: mucha oración, mucho poder; poca oración, poco poder. Otro ejemplo lo encontramos allá en Hechos capítulo 12, versículos 5 y 12. Nos dice la escritura que el apóstol San Pedro estaba encarcelado porque Herodes lo había tomado preso juntamente con Jacobo. Pero dice la escritura en el versículo 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia, hermano? Oraba a Dios por Pedro. Y luego dice que el Señor envió un ángel y lo liberó de una manera sobrenatural. Pero Pedro, hermano, dice que él salió y fue a la casa de uno llamado Juan Marcos. Y nos dice en el versículo 12 del mismo capítulo 12 de Hechos, dice: y habiendo considerado esto, o sea que él pensaba que había visto una visión cuando vio el ángel, pero él dijo: en realidad Dios me ha visitado y ha enviado su ángel y me ha liberado. Y dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? La iglesia oraba a Dios y Dios libertó a este hombre. También leemos en Hechos capítulo 16, versículo 13. Dice: y un día de reposo, un día sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. La iglesia era una iglesia de oración. Martín Lutero dijo en una ocasión: tengo tantas cosas que hacer en este día que pasaré 3 horas en oración. Daniel prefirió ser echado al foso de los leones que descuidar su vida de oración. Cuando firmaron un edicto, el rey, para que nadie clamara a ningún dios, dice que cuando Daniel supo el edicto, él, hermano, prefirió ser echado al foso de los leones que descuidar su vida de oración. Pero Dios lo libertó porque él confió en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que a pesar de todas las actividades que tengamos, démosle prioridad a la oración, querido hermano. En tercer lugar, la oración abre los cielos. Vea lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 21. Anote esa cita si quiere y medítelas en su casa. La oración, en tercer lugar, abre los cielos. Dice Lucas 3:21: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado. Y dice: y orando, el cielo, ¿qué? Se abrió. ¿Cuándo se abrió los cielos? Cuando el Señor oraba. Y dice que cuando los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Hermano y hermana, cuando la oración brota de un corazón sincero, los cielos se abren, porque Dios anhela tener esa comunión con usted, y Él derrama esas ricas bendiciones sobre su vida, sobre su familia, sobre su iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Nos dice en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La oración, hermano, abre los cielos. Cuando nosotros oramos, los cielos se abren para dar paso a las ricas y grandes bendiciones de Dios. Ese es el método de Dios. Ese es el método que usaron hombres y mujeres de antaño, hombres y mujeres que conocían el poder de la oración. Nos dice la Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 1: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Cuando descendió fuego de los cielos, hermano, cuando acabó de orar y consumió el holocausto y las víctimas,
y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hermano, la oración abrió los cielos para que descendiera el fuego del Espíritu Santo. Hoy las iglesias, hoy los hombres y mujeres, hoy los ministros tienen que orar para que Dios mande el fuego del Espíritu Santo sobre sus congregaciones. ¿Cuántos dicen amén? Otro ejemplo lo encontramos en Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Nos dice la Biblia, hermano, que cuando ellos estaban en el aposento alto, eran como 120. Y dice la Biblia que ellos estaban orando a Dios. Y mientras ellos oraban, dice que descendió, hermano, del cielo el Espíritu Santo. Y fueron llenos, aleluya, de ese poder maravilloso que cambió y revolucionó sus vidas. Y aquellos hombres y mujeres, algunos sin letra y del vulgo, algunos tímidos, impulsivos, fueron cambiados por ese poder de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos el ejemplo de un hombre llamado Elías, un hombre de fuego. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46, nos dice la escritura: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Diga conmigo: Elías se postró en tierra. Él oró, hermano. Dice: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió, y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: usa tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una grande lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Mientras un hombre llamado Acab no le importaba la situación de su pueblo, que había miseria, que había hambre, que había escasez porque no había llovido por 3 años, 6 meses. Pero había un hombre llamado Elías, un hombre que conocía el poder de Dios, un hombre que sabía que la oración podía abrir los cielos para que Dios les derramara lluvia y se acabara la sequía. Mientras Acab, se fue a comer y a beber, un hombre llamado Elías se fue a la cumbre del Carmelo a orar y postrarse y humillarse y clamar delante de Dios. Bien dice Jeremías, aleluya, gloria a Dios, 33: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios le respondió a este hombre y mandó la lluvia del cielo. La oración, hermano, abre los cielos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. En cuarto lugar, la oración produce poder. Nosotros vemos en la Biblia la vida de Moisés, un hombre que trató de liberar al pueblo de Israel a través de sus propias fuerzas. Luego lo vemos huyendo hacia el desierto, pero más adelante vemos a un hombre totalmente transformado, un hombre con autoridad y poder. Lo vemos realizando milagros. Pero ¿de dónde obtuvo este hombre este poder? Lo obtuvo, hermano, teniendo una vida de comunión con Dios. Usted lo puede ver a este hombre llamado Moisés en comunión con Dios arriba en el monte Sinaí. Tanta era su comunión con Dios, hermano, que su rostro resplandecía. Él iba muriendo, su yo, su carne, sus anhelos, y ahora eran los anhelos de Dios en Moisés. El poder de Dios fluía a través de él. Nos dicen en Primera de Crónicas 16:11: buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Aleluya. Moisés obtuvo su poder y su unción en la presencia de Dios. La oración produce poder, hermano. En quinto lugar, la oración produce quebrantamiento. Cuando usted se acerca a Dios en oración y cuando usted contempla la grandeza de Dios, solamente reconocemos nuestras flaquezas y debilidades. Y ahí en la presencia de Dios, hermano, es cuando de nuestro corazón brotan las palabras: Señor, sin ti no soy nada, sin ti nada puedo hacer.
Señor, te necesito, ayúdame. Señor, toda la gloria sea para ti. Y cuando usted está en la presencia de Dios, usted reconoce sus flaquezas y debilidades. Lo vemos en Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 5, que cuando Isaías estaba en el templo y contempló la gloria de Dios y su santidad, él reconoció sus debilidades y sus errores, porque esa es la oración donde somos quebrantados. Es ahí donde va muriendo nuestro yo, nuestra carne, nuestros anhelos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En sexto lugar, la oración los transforma. La oración te transforma. Nos dice la Biblia, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 24. Ahí encontramos a un hombre llamado Jacob. Y nos dice la escritura: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahí Jacob en la oración fue transformado. Se le cambió el nombre por príncipe de Dios. Él fue cambiado, él fue quebrantado. Nos dice la escritura también en Lucas capítulo 9, versículo 28 y 29. Dice de la siguiente manera: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahora, cuando su rostro se hizo otro y su vestido blanco y resplandeciente, hermano, entre tanto que él oraba, porque la oración nos cambia. La oración, hermano, nos transforma. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Otra escritura que nos enseña que la oración nos cambia y nos transforma, la encontramos en Éxodo capítulo 34, versículo 28. Nos dice la escritura: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, hablando de Moisés. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, de la oración, hermanos, salimos transformados. De la oración salimos diferentes, porque la oración nos cambia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y por último, en séptimo lugar, la oración rompe las ataduras. Nos dice en Hechos capítulo 12, versículos 5 y 12, que mientras Pedro estaba en la cárcel encadenado, dice la Biblia que la iglesia oraba a Dios por Pedro. Y dice que un ángel llegó y lo liberó, y las puertas de la cárcel se iban abriendo de una manera sobrenatural, porque la oración rompe las cadenas. Hay cadenas espirituales que nuestros familiares tienen, o la gente, pero cuando nosotros oramos, esas cadenas, hermanos, se rompen. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos 16, 23 al 26, que cuando Pablo y Silas estaban encadenados, dice que la presencia de Dios descendió, y dice que las cadenas se rompieron. Hermano, la oración rompe las cadenas espirituales, rompe los yugos de Satanás. Quiero concluir con este testimonio de una mujer que oraba todos los días por su hijo inconverso, no quería nada con el Señor. Y ella le hablaba de Cristo, y el muchacho le decía: no me hables de Cristo. Y en una ocasión, cuando vino con sus amigos, su mamá le apuntó con el dedo y le dijo: hijo mío, no puedes ir más lejos donde mis oraciones no te puedan alcanzar. Y aquel muchacho se fue, y la mamá tenía un cuartito, piso de madera, y el piso ahí despintado de tanto que oraba y derramaba sus lágrimas por su hijo. Pasó el tiempo, el muchacho se iba a casar, su mamá murió, ella falleció, no vio físicamente la salvación de su hijo. Su hijo se iba a cambiar de casa, iba a vender donde vivía anteriormente con su mamá. Y fue en esa ocasión a su antiguo hogar, y cuando iba por el pasillo, abrió la cortina de la habitación de su mamá, vio aquel lugar en el piso de madera, ese lugar despintado donde su mamá tantas veces oraba y oraba y pedía a Dios por su salvación. Y mientras este muchacho estaba ahí, el Espíritu Santo le habló y le dijo las mismas palabras de su mamá, y le dijo: hijo mío, no puedes ir más lejos donde mis oraciones no te puedan alcanzar.
Y aquel muchacho empezó a llorar y empezó a, aleluya, su rostro a bañarse en lágrimas. Y decía: mamá, ¿dónde estás? Mamá, ¿dónde estás? Y ahí cayó de rodillas, levantó sus manos y dijo: Jesucristo, si es verdad que tú vives, cámbiame, cámbiame, yo te recibo en mi corazón. Y ahí, hermano, él recibió a Cristo en su corazón, porque las oraciones de su mamá hicieron efecto, porque la oración es poderosa, porque la oración rompe las cadenas, porque la oración, hermano, trasciende el tiempo y los lugares, y Dios responde a la oración, aleluya, de un padre, de una madre, de un hijo, aleluya, de cualquier creyente que clama a Él con todo su corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nosotros debemos ser hombres y mujeres de oración. Debemos clamar a Dios. Debemos pasar tiempo en la presencia de Dios. Recuerde, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. La oración es eficaz. La oración es poderosa. El diablo tiembla no ante hombres y mujeres que tengan tantos títulos académicos, universitarios, teológicos. Eso es bueno. Pero el diablo no tiembla ante esos hombres y mujeres. El diablo tiembla ante hombres y mujeres que pasan tiempo en la presencia de Dios. Hombres y mujeres que viven en el secreto de Dios. El diablo y los demonios tiemblan ante hombres y mujeres que saben orar, que saben clamar. Ante hombres y mujeres que viven en la presencia de Dios, que pasan tiempo con Dios. La oración es efectiva. Si el diablo tuviera 10 bombas atómicas, las dejaría caer en los 10 aposentos de oración donde hay hombres, mujeres, jóvenes orando, porque el diablo no le gusta que el pueblo de Dios ore.